El país fue conquistado por los romanos, quienes construyeron carreteras y pueblos. Posteriormente, los Países Bajos se dividieron en tres pueblos: los germánicos, francos, sajones y frisones. Pero los francos conquistaron a los demás. Luego se volvieron de herencia de los Habsburgo y en 1555 Felipe II de España se volvió gobernante. Paralelamente, comenzó la reforma calvinista. En 1581 declararon su independencia de España gracias al libertador Guillermo I. Guillermo I falleció en 1848 y su hijo adoptó una nueva constitución liberal. Tanto en la Primera Guerra Mundial y la Segunda se mantuvieron neutrales, pero en la Segunda sufrió una invasión por parte de los nazis. Fue miembro fundador de la Unión Europea en 1975 y en 1999 adoptó el euro como moneda oficial. El idioma oficial del país es el neerlandés. El nombre oficial es el Reino de los Países Bajos. Su capital es Ámsterdam y está ubicado al norte del continente europeo. Limita al norte y oeste con el Mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania. La población total es de 17.475.415 personas. La población más representativa es la femenina, que abarca el 50,32%, y la mayor parte tiene entre 50 y 54 años. El área total es de 41.543 kilómetros cuadrados. Entre las ciudades más importantes tenemos a La Haya, Eindhoven y Rotterdam. El clima es fresco, nublado y húmedo. En verano el promedio es de 16 grados centígrados y en invierno ronda los 2 grados. El Estado y la Iglesia están separados, pero la religión más común es el cristianismo, que representa el 50,6%. Entre los puertos más importantes tenemos al puerto de Rotterdam, el puerto de Ámsterdam y el puerto de Zelanda. Entre los aeropuertos más importantes tenemos al de Ámsterdam, el aeropuerto de Rotterdam y el aeropuerto de Eindhoven. Entre las principales empresas tenemos a la Heineken N.V., que se dedica a la producción de bebidas alcohólicas, específicamente la cerveza. Tenemos a la ArcelorMittal, que es una empresa siderúrgica y minera. Tenemos al Ahold Royal, que es una línea de supermercados con base en Ámsterdam. Y entre sus principales bancos tenemos al ING Group, que su patrimonio está valorizado en 55,659 millones de euros, y el ABN AMRO, que su patrimonio está valorizado en 880,8 millones de euros. Esta empresa participa en los negocios internacionales debido a la reducción de riesgos. En 1907, la Real Compañía Neerlandesa de Petróleos y la compañía Shell Transport and Trading Company fusionaron sus operaciones para competir contra la empresa petrolera estadounidense Standard Oil, una de las más importantes y exitosas en ese entonces. En cuanto a los modos de operación en los negocios internacionales, esta empresa exporta e importa mercancías. A finales del siglo XIX, el fundador Marcus Samuel importaba conchas marinas del Lejano Oriente. Posteriormente, sus hijos Marcus Jr. y Samuel empezaron a exportar queroseno a Asia, logrando así que las ventas de este líquido inflamable llegasen a dominar la facturación del negocio. En cuanto a los actores, en la empresa tenemos a Royal Dutch Shell del Shell Group, en los empresarios a Andrew Mackenzie, Ben van Beurden, Eulen Go y Sinead Gorman. En cuanto a los factores, tenemos en cuanto a capital los ingresos de 261.504 millones, 20.630 millones, gastos de capital en efectivo 19.698 millones, inversión en investigación y desarrollo 815 millones, en las tecnologías tenemos a 25 refinerías y activos de exploración y producción en 37 países como Argentina, Brasil y Venezuela, y la mano de obra de 82.000 empleados. En cuanto a los bienes, tenemos el gas natural, gas licuado de petróleo, gasolina, parafina, diésel, lubricantes, combustible de aviación y etanol, y los servicios que brinda es la exploración, producción, transporte, refinación, distribución y comercialización de crudo, gas y productos petrolíferos. En cuanto a los acuerdos de integración económica de los Países Bajos, tenemos el Acuerdo Multilateral de la OMC, el Bloque Regional de la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Corea del Sur. Vamos a empezar con las importaciones de Países Bajos. En 2021 las importaciones en este país crecieron un 23,28%,
ya que las importaciones supusieron un poco más de 640.000 millones de euros. Esto hizo que Países Bajos se coloque en uno de los países con mayor volumen de importación del ranking mundial. Algunos de los productos que más importa este país son los aceites de petróleo, los minerales bituminosos y los aparatos de radiodifusión. Hablando un poco de los mercados, tenemos de bienes industriales, que son aquellos que se incorporan al proceso productivo de las empresas, y de servicios que, a diferencia de los industriales, los servicios tienen una naturaleza intangible y no son susceptibles de ser fabricados. Ahora vamos a pasar a las exportaciones. En octubre del 2021, Países Bajos exportó principalmente a Alemania, Bélgica y Francia, recaudando más de 20.000 millones de euros. Uno de los productos que más se exporta a este país son las cervezas Heineken, el queso especialmente de la familia Berger Holland y las hortalizas de Fresco Fruit Direct. Ahora pasaremos al análisis de la empresa Heineken. En cuanto a su participación en otros mercados, tenemos que tiene una expansión global, ya que se encuentra en múltiples países alrededor del mundo. En sus estrategias de ingreso tenemos Brownfield, ya que compró la marca Tres Cruces para tener una distribución más efectiva cuando decidió entrar al mercado peruano. Y Greenfield, que para entrar al mercado europeo, Heineken es propietario de más de 165 fábricas de cerveza en más de 70 países. Y en cuanto a la estrategia de integración, tenemos que es integración horizontal, ya que Heineken ha comprado múltiples marcas de cerveza con el fin de bajar los costos de la marca principal y así tener más ventas. O sea, la compra fue más estratégica. Ahora tenemos los acuerdos de colaboración, que este país suele usar bastante el joint venture, que es donde dos empresas independientes se unen para realizar un proyecto entre las dos. Un claro ejemplo es la presentación del ecosistema FoodTech en Países Bajos y programa de Desafía FoodTech 2022. Y tenemos el más importante, que es Nijmegen y Nuven, que se juntaron para hacer el Amsterdam de Style Laude, que es un... A continuación procederemos a evaluar los ejes del patrón de internacionalización sobre la empresa cervecera Heineken. En primer lugar tenemos el eje A. Heineken se encuentra en un nivel alto ya que abarca más de 70 países, los cuales tienen diferentes tipos de culturas, idiomas y costumbres. Quiere decir que encontramos poca similitud en cuanto a fuerzas no controlables. Para el eje B, la empresa Heineken se organiza en 5 territorios que dividen sus zonas en operaciones regionales. Sin embargo, Heineken se maneja de manera autónoma y aplicando las mismas operaciones para cada zona, lo que significa que Heineken se encuentra en un nivel alto, al igual que en el eje A. Para el eje C también podemos observar un nivel alto, ya que, como mencioné anteriormente, se organiza en 5 zonas de operaciones: Europa Occidental, Europa Central y Oriental, América, África y Oriente Medio, y por último Asia, abarcando más de 70 países y teniendo más de 165 fábricas. Por último tenemos el eje D, que también encontramos en Heineken en nivel alto, ya que produce y realiza negocios a lo largo de todo el mundo. A continuación presentaré las 3 startups más exitosas de Países Bajos. En primer lugar tenemos a Picnic Technologies y Crisp. Ambas consisten en envíos de productos de supermercado mediante páginas online, dándole la comodidad y facilidad a las familias a la hora de hacer compras. Este negocio se sostiene a base de comisión por venta o envío. En otras palabras, cobran un pequeño porcentaje por la venta realizada, más el cobro de envío realizado a los compradores. Y tenemos claros ejemplos en el Perú, como son las empresas Totus, Uber Eats, Llévatelo Ya y Rappi, las cuales tienen el mismo propósito y funcionamiento y se vienen implementando desde 2019. En segundo lugar tenemos la empresa Felix, la cual consiste en el alquiler de scooters eléctricos con la finalidad de facilitar la movilidad a los ciudadanos a cambio de 0,30 euros por minuto usado. Hace ya algunos años una idea similar se intentó implementar en el Perú, siendo Green la empresa que planteaba la misma idea, pero que meses más tarde tuvo que detenerse por la poca demanda. Y ya por último tenemos las características culturales de los negocios internacionales en Países Bajos. Para empezar, tenemos que resaltar que Países Bajos contiene 12 países en la lista de los 500 más importantes del mundo, por lo que el idioma, la religión y el consumismo son los principales factores a la hora de hacer negocios. En cuanto al idioma, tenemos el inglés como idioma base de los negocios, el chino mandarín por la influencia en el continente asiático y el español por su importancia también en el continente americano sur. En la religión tenemos el cristianismo, budismo y el islam, que son las principales religiones en todo el mundo. En cuanto a la orientación empresarial, Países Bajos, al tener empresas globales como son Heineken, Philips, FAM, Brin Holland, Fresco Fruit, Direct, BD,
Entre otros, manejan una orientación geocéntrica ya que abarcan distintos países y culturas, como ya mencioné. Yo voy a explicar el sector económico, financiero y social de los Países Bajos. Sistema y tipo de economía. Países Bajos tiene un sistema económico capitalista, ya que este país defiende que los medios de producción deben ser de propiedad privada y que en cuanto a la participación del Estado debe reducirse al mínimo. Por otro lado, tienen un tipo de economía mixta, al combinar la actuación del sector público y privado. Además que la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado. Características de su economía. En cuanto al PBI, tuvo un aumento de un 5%, lo cual vuelve a los Países Bajos en la economía número 18 a nivel mundial. Por otro lado, el PBI per cápita hubo un aumento de un 7%, por lo que podemos afirmar que existe un buen nivel de vida. Por último, creció la inflación en un 4,7%. Su moneda, trascendencia e importancia a nivel de región y mundialmente. Tienen por moneda el euro. En la actualidad es reconocida como la segunda divisa más importante en cuanto a moneda de negocios, al estar vinculada a 19 países de los 28 de la Unión Europea. Tipo de cambio. En cuanto a dólares, podemos decir que tanto la compra y la venta tienen el mismo valor de 1,06 dólares. Por otra parte, en soles, la compra tiene el valor de 3,93 soles y la venta de 3,96 soles. Ok, ahora hablemos sobre los aspectos políticos legales. Países Bajos se rige en una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. Sin embargo, tienen un rey, actualmente es Guillermo Alejandro. El rol del rey es desempeñar el poder ejecutivo, promover la libre elección del primer ministro e incluso como deber real dispone de una posición de brigadier en el ejército holandés. Sobre la política de Estado, debido a que Países Bajos pertenece a la Unión Europea, puede hacer lo siguiente: acuerdos con países y grupos de países europeos, acuerdos preferenciales no recíprocos, y la tercera son acuerdos con países o grupos no europeos. Además, este país presenta medidas no arancelarias solo para obras o empresas que se enfoquen en aspectos sociales, técnicos, ambientales, medidas sanitarias y seguridad alimentaria. Todos los que están dentro de este rubro están libres de aranceles, impuestos sobre valor añadido e impuestos especial al consumo. Sobre los derechos de propiedad, en los Países Bajos, la ley de patentes Richtshoffwet de 1925 protege los derechos de patente. Esta se puede obtener de tres maneras. La primera es mediante una solicitud directa de patente nacional ante la Oficina de Patentes de los Países Bajos. La segunda manera es una solicitud de patente europea y la última es mediante una solicitud internacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de patentes. Estas tres tienen una duración y vigencia de 20 años. Ahora hablemos sobre si Países Bajos tiene leyes para fomentar el cuidado del medio ambiente. En este país, las medidas políticas ambientales se basan en los efectos perjudiciales de las actividades humanas sobre el medio ambiente, como la contaminación del aire y del agua, la gestión de los desechos, la gestión de los ecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales, la vida silvestre y las especies en peligro de extinción. Un claro ejemplo es la nueva ley de Países Bajos lanzada no hace mucho, el viernes 10 de junio, sobre bajar las emisiones hasta el 70% alrededor del país para proteger la naturaleza. El objetivo es atacar la emisión de hidrógeno generada por la digestión, heces y orina de la ganadería vacuna, ya que se aproxima que en Países Bajos hay... Ahora hablemos sobre el comercio justo en los Países Bajos. Este tuvo su primera aparición en 1973 en el sector agrícola al importar de Guatemala el primer café comercializado con justicia. Después de esto, muchos productos se han diversificado como el té, cacao, azúcar, vino, etc., lo que permite nuevos mercados y nuevos estándares de calidad que pueden ayudar a los negocios internacionales de Países Bajos. Por último, el biocomercio son las transacciones de compra y venta de productos derivados de la diversidad nativa, por lo que lo vuelve un modelo de negocio sostenible a largo plazo. AppGrowers es una empresa neerlandesa creada en 1985 que el 17 de marzo de 2021 hizo sus primeras plantaciones de arándanos del programa Sequoia en un campo de 4 hectáreas.
La secoya representa dos variedades de arándanos, el Crunch y el Grant, cuyas cosechas suelen suceder abarcando un periodo total de 2 meses. Sin embargo, secoya es una variedad de arándanos con propiedades características que son importantes tanto en el cultivo como en la comercialización.